Ya, Jordi, Muy bien. comienza tú. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Saludos desde el seminario organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma, Lecturas Contemporáneas de Maquiavelo, organizado en conjunto por Ricardo Espinosa y por mí mismo, y que hemos organizado este seminario especialmente para hablar de cómo Maquiavelo se ve y se lee actualmente, y a la vez dar un poco de apertura para que intervengan todos los participantes que puedan pues, hablar y comentar y hacer sus preguntas y su diálogo con los ponentes. La idea de este seminario originalmente es digamos, una exposición enfocada a los doctorandos, pero visto, digamos, el perfil de los ponentes, pues nos ha parecido que valía la pena que lo planteáramos como un seminario abierto, y la virtualidad que nos permite pues, tener participantes tanto de Europa como de América del Norte y de América del Sur. Ricardo, que es el coorganizador, va a hacer un poco de repaso de los seminarios, ¿no?, de los autores. Las fechas, en principio, ya están todas, en principio, ubicadas, están todas realizadas. Hay una pequeña excepción, que es la de Expósito, que cambiará el día, pero bueno, eso ya lo iremos situando, porque también hay la posibilidad de a través del Ateneu de Barcelona, invitar a Etienne Balibar a participar en directo, seguramente durante el mes de febrero. Todo esto ya lo iremos focalizando en cada uno de los seminarios. Y ahora, si Ricardo, quieres hacer un poco la exposición de los participantes. Muchas gracias, Jordi, gran amigo, y a todos los amigos presentes. Es bonito ver a Carlos desde Chile, Alison de Brasil, Sebastián desde Francia, Paolo junto conmigo en Italia, Luis, Joel, Perú, hay gente en Cataluña y mucha gente más que se inscribió. Muchas gracias. También hay una sorpresa, Jordi. Le escribí a Tony Neri, soy mi amigo Tony. Sí. Lo estoy invitando a participar. Y me decía Tony que si me dice que sí, él va a hablar de sí mismo. Entonces yo voy a hablar de otra cosa. Vale, voy a hablar de mi interpretación de Gigi junto con Gigi. Vale, de acuerdo. Entonces, Negri está viendo si participaba. Está muy viejito, pero le gustó. Se motivó Tony Negri. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos muy contentos con este seminario. Yo creo que va a ser un gran momento para la Autónoma de Barcelona y para todo el grupo de trabajo en América y en Europa. Y lo que va a pasar acá, yo creo que va a salir un hermoso libro de todo esto y una gran conversación entre todos nosotros. Tenemos como los invitados, hoy día tenemos a Luis Roca, un gran amigo, que es, yo lo asocio con Foucault, lo asocio con Gigi y con mucho del pensamiento contemporáneo. No voy a dar el nombre de las presentaciones. El 25 de noviembre vamos a estar con Roberto Alejandro. Ya, siempre son los días jueves. El 23 de diciembre, pre-Navidad, estaré yo hablando de Maquiavelo y Tony Negri. Si está Tony Negri, yo hablaré con Gigi y otras cosas. El 27 de enero está Toscano, que Toscano tiene nombre italiano e inglés anglosajón, Alberto Toscano, que va a estar hablando también de Maquiavelo y Vico. El 24 de febrero está Etienne Balibar, lo que decía Jordi, directamente con el Ateneo. El 31 de marzo está Paolo Ponzio. Paolo va a estar viendo todo lo que es los juegos de Campanella Maquiavelo. Paolo es editor de Campanella, es un editor crítico de Campanella. El 28 de abril tenemos a José Luis Villacaña. José Luis, como ustedes saben, es un gran estudioso de Maquiavelo, de Schmidt, y va a trabajar con su último. Van a hablar del nuevo libro que va a sacar un libro sobre eso, y va a estar ahí muy entretenido. Después tenemos el 26 de mayo va a estar trabajando Avensur. Ahí, adivinen qué, Jordi Rivas, el hijo de Avensur, vamos a estar con Avensur mismo trabajando el 26 de mayo. Claro, y el 2 de junio, no va a ser un día jueves, el 2 de junio vamos a tener a Roberto con su trabajo desde sí mismo, con su interpretación de Maquiavelo y todo su ámbito geopolítico, Roberto Espósito. Después tenemos
a la Sophie Wallis tenemos el 9 de junio, vamos a tener un junio 2 de junio el Expósito, el 9 de junio la Sophie, que va a trabajar Maquiavelo y la Revolución Francesa, un tema espectacular. Y finalmente terminamos con el 16 de junio con Pamela Soto García, filósofa chilena, que ella va a trabajar muy interesante, va a ser la única perspectiva de latinoamericana de todos los estudios de Maquiavelo que hay en Latinoamérica, que son Maquiavelo está muy vivo en Latinoamérica, en Sudamérica. Y la Pamela terminaría con eso. Ese es como el calendario que tenemos, un calendario muy fuerte. Si entra Negri va a ser más fuerte todavía. Yo creo que, y la idea es que se exponen 40, 45 minutos, 50 minutos, pues hacemos un debate y conversamos con cada uno de los expositores. Y eso, y muchas gracias a todos ustedes y a la gente que se vaya conectando. Los vamos a grabar, después lo vamos a poner en un canal YouTube, en las redes sociales, y bien, estamos muy bien, muy contentos, Jordi, Luis y todos ustedes. Muy bien, pues muchas gracias a Ricardo, Jordi, amigos y por supuesto los organizadores muy potentes de este seminario, ¿no? Y bueno, y agradezco además, bueno, tener el privilegio de empezar yo, que de hecho ya voy a decir así un poco irónicamente que empezamos mal. Empezamos mal porque justamente la lectura que hace Foucault de Maquiavelo es una lectura bastante decepcionante. Esto ya lo digo de entrada. Por lo tanto, mi planteamiento, aunque por supuesto voy a empezar a precisar lo máximo posible cuando Foucault habla de Maquiavelo y qué es lo que dice. Pero la lectura que hace Foucault de Maquiavelo es una lectura bastante poco productiva, por lo cual mi enfoque, digamos, de este seminario va a ser un poco, digamos, heterodoxo. Heterodoxo en el sentido que no me voy a limitar ni tan solo me voy a centrar en la lectura que hace Foucault de Maquiavelo, sino que va a ser un poco un pretexto para hablar de Foucault y para hablar de un puente que podemos trazar entre Maquiavelo y Foucault, pero que no será un puente a partir de la lectura que hace Foucault, sino de lo que sabemos de Maquiavelo y lo que sabemos de Foucault, ¿no? Que da mucho más de sí, digamos, que la propia lectura que hace Foucault, ¿no? De hecho, a Foucault incluso se le ha criticado, esto no sé, no me consta, por haber hecho una lectura indirecta, es decir, no haber leído directamente Maquiavelo, basarse únicamente de manera muy parcial en El Príncipe. Bueno, esto ya lo comentaremos, pero finalmente yo creo que de lo que se trata es de hacer una exposición y una conversación interesante y que sirva para lo que nos de alguna manera proponía el propio Foucault, ¿no? Que era una ontología, digamos, de la actualidad y cómo nos pueden servir estos dos grandes pensadores, que realmente yo creo que tanto Maquiavelo como Foucault, primero a finales del siglo XVI y principios del XVII y Foucault en el siglo XX, son de los pensadores más potentes y más originales, digamos, de su época. Me voy a centrar, incluso de una manera así, un poco exagerada, si queréis, en una etapa muy concreta, digamos, de Foucault, que es desde octubre del año 75, que cumple 49 años, hasta octubre del año 79. Que cumple 53 años. O sea, estos 4 años no los he cogido de manera arbitraria, sino que es el tiempo en el cual los planteamientos de Foucault, que serán unos planteamientos que igual son menos conocidos, pero que creo que son fundamentales, es cuando habla de Maquiavelo. O sea, habla de Maquiavelo para atacar, digamos, a Maquiavelo. O sea, veremos que Foucault lo cogerá como una referencia de lo que él considera, digamos, un mal planteamiento. Bien, estamos hablando, por tanto, de una época en la cual Michel Foucault, si seguimos un poco, digamos, la división convencional, que, bueno, en fin, no hay que tomársela demasiado al pie de la letra porque
como el mismo Foucault dice, se tiene que ver, en fin, todo su trabajo como dentro de una misma línea con desplazamientos, por tanto, él no es muy partidario de que se divida en etapas, pero bueno, digamos, puede servir, pues considerar, pues bueno, que los años 60 son la etapa que se llama arqueología del saber, también es la época que escribe El nacimiento de la clínica, La historia de la locura, ¿no? Entonces, época que siempre se plantea un poco como cuando Foucault define lo que será su método arqueológico del saber, sobre todo muy centrado en el libro que será fundamental, que serán Las palabras y las cosas. Luego los años 70, pues son los años, digamos, que se dedica fundamentalmente al tema de lo que se ha llamado la genealogía del poder. Esta genealogía del poder, de todas maneras, se acostumbra a entender de una forma muy, muy parcial, en el sentido que si estamos hablando de los años 70, por lo tanto, una temporada muy larga, en la cual pensemos que en estos 10 años Foucault publica únicamente 2 libros, aparte de algunos escritos y entrevistas y evidentemente los cursos que va haciendo, pero como sabemos, los cursos que hacen al Collège de France, las transcripciones y las publicaciones son muy posteriores. Entonces, durante estos 10 años, los 2 libros que publica son Vigilar y castigar, que está claramente dedicado, digamos, al tema del poder, y luego el año siguiente, el primer volumen de Historia de la sexualidad. Y justo los 5 años, digamos, o los 4 años de los que me estoy centrando, son los años, digamos, posteriores a la publicación de Vigilar y castigar. Porque realmente aquí hay un cambio muy importante, digamos, en el planteamiento de Foucault relacionado con el poder. Por una parte, en el curso del año 75-76, que dará los primeros meses del año 76, que se llama Defender la sociedad, es un curso que es importante por 2 razones. En primer lugar, porque lo que tratará Foucault, y Foucault lo tratará durante estos 4 años, será el tema del Estado. Y es un poco un tópico decir que Foucault no trata del Estado, o sea, que Foucault trata de la microfísica del poder, lo cual es cierto. Foucault trata, pues evidentemente, de la prisión, trata del micropoder de la empresa, de la familia, de la escuela. Todo esto es cierto y es precisamente lo que se centra Foucault estos 5 primeros años de los 70. No únicamente por la publicación de este libro, que será fundamental, ¿no? El Vigilar y castigar, que es una referencia, pero delante del cual hemos de tener también algunas reservas, porque ya explicaré que luego hace unos cambios importantes, y luego también pues, los cursos que da los 5 primeros años sobre poder psiquiátrico, instituciones penitenciarias, etc. Pero, y es cierto también, o sea, que Foucault insiste mucho en que él, cuando habla del poder, no trata, digamos, el poder del Estado. Pero esto Foucault lo hace porque quiere evitar, digamos, centralizar el tema del poder en torno, digamos, al Estado. Pero sí que durante estos años, desde el año 75 hasta el año 79, el tema del Estado será el tema fundamental de Foucault. Siempre entendiendo que para él el Estado no será una especie de a priori, en el sentido que hay un Estado y este Estado hay que ver en cada sociedad cómo existe, ni tampoco será esta especie de monstruo frío, ¿no? Este leviatán, sino que para Foucault el Estado es una práctica, es un conjunto de relaciones, algo que se va configurando en cada época de diferente manera. Y justamente lo que va a estudiar Foucault en estos años es cómo se configura el Estado moderno. Bien, esto por tanto es el curso Defender la sociedad es importante por esto, porque Foucault entrará directamente en el tema del Estado.
y dejará un poco todo el tema de los micropoderes, digamos, que habían ocupado hasta el momento. Pero siempre esto es importante señalarlo, entendiendo que el Estado, en cierta manera, se forma a partir de estos poderes locales, a partir de estos micropoderes, ¿no? O sea, no entendiendo nunca como una especie de aparato que se forma, digamos, a partir de sí mismo o se forma desde arriba, sino que es una cosa que por una serie de contingencias pues se va configurando. Bien, por esto sería una razón por la cual este curso es importante. Y la segunda razón es porque Foucault definirá de alguna manera aquí cuál es el modelo que va a seguir, el modelo teórico, digamos, el modelo filosófico que va a seguir para entender lo que es el poder. Y aquí lo que va a hacer, en primer lugar, es descartar dos opciones. Primero, la opción marxista. En fin, la relación de Foucault con el marxismo es una relación también problemática en el sentido que, evidentemente, hay un diálogo, digamos, entre Foucault y Marx, pero Foucault está en un momento, a mediados de los años 70, que ya de alguna manera ha abandonado los compañeros de viaje que tenía, que eran los maoístas, así un poco sui generis, ¿no? de la causa del pueblo, que habían surgido en mayo del 68. Y Foucault está muy centrado en la defensa de los disidentes de los países del este. O sea, Foucault en estos momentos tiene una postura, bueno, casi podríamos decir anticomunista, aunque evidentemente, vamos a ver, Foucault no caerá nunca en este esquema, digamos, de los intelectuales franceses, que es primero militar en el Partido Comunista, luego ir a la extrema izquierda y luego hacerse liberales, que sí que es un modelo que siguen bastantes, digamos, intelectuales, pero no será su caso. Él, cuando es joven, está muy puntualmente por influencia de Althusser en el Partido Comunista, poco tiempo, sí que después con los maoístas, que tampoco entrará él, digamos, a nivel militante, pero tendrá, digamos, una relación, digamos, de afinidad y tendrán, digamos, acciones conjuntas, pero Foucault tampoco se pasará, digamos, al liberalismo, ¿no? Pero sí que está en una época, digamos, muy crítica, digamos, con los países del socialismo real y que para él esto tiene unas implicaciones que van más allá, es decir, no acepta, digamos, que no tenga nada que ver, digamos, con Marx y con el marxismo, sino que considera que es como mínimo una de sus consecuencias. Entonces, Foucault en esta época está investigando y respecto al tema poder, como he dicho, no considerará, digamos, que valga, digamos, la hipótesis del poder como una superestructura para mantener la infraestructura económica, por tanto, esto lo descarta. Incluso poco después hará alguna conferencia que se llamará Descartar el marxismo de la metodología para estudiar el poder. Después, la otra teoría que descartará será la teoría jurídica. O sea, entender el poder como resultado del contrato social o entender el poder desde el punto de vista, digamos, ya veremos, esto un poco veremos qué quiere decir, desde el punto de vista de la soberanía, ¿no? Entonces, ¿qué queda? El modelo que queda es Nietzsche. Y el modelo de Nietzsche es el modelo de la guerra. El poder entendido como relaciones de fuerza. Esto será una de del hilo conductor de este seminario Defender la sociedad. Entonces, en este seminario se va a referir a Hobbes y se va a referir a Maquiavelo como dos teorías sobre el poder y sobre el Estado que hay que olvidar. Referido a Hobbes, bueno, y de hecho por la misma razón, porque considera que en los dos casos elimina el elemento de conflicto
básico, o sea, esta guerra, digamos, que siempre está dentro de la sociedad, de su teoría de la sociedad y su teoría del Estado. Ya sabemos cuál es la teoría de Hobbes, plantear que hay como un poder inicial que se delega, digamos, en el Estado, y entonces lo que va a hacer el Estado es pacificar. Foucault considera que esta teoría para nada explica, digamos, lo que realmente es el Estado ni el Estado moderno, y luego considera que la teoría de Maquiavelo pues es una teoría que en realidad lo que hace es intentar justificar la figura del soberano. Fijémonos que, vamos a ver, la crítica que se le hace a Foucault, creo que es una crítica correcta, es que se centra únicamente, digamos, en el príncipe, ¿no? Y por lo tanto, el no utilizar los discursos sobre Tito Livio, evidentemente es un complemento que luego, no sé si lo he dicho antes, voy a hacer un poco después de explicar a Foucault y antes de intentar trazar este puente posible, digamos, entre Foucault y Maquiavelo, voy a pasar muy rápido por Althusser y después me voy a quedar un poco más en Claude Lefort, porque nos van a dar algunas sugerencias, digamos, para poder hacer este puente, ¿no? Y bueno, evidentemente, tanto Althusser como Lefort, que harán de hecho una lectura más interesante de Maquiavelo que Foucault, pues se centran mucho también en la cuestión de los discursos, ¿no? Pero ve, la cuestión es que el planteamiento, digamos, que hace Foucault de Maquiavelo, digo que considera que no es válido, primero porque considera que Maquiavelo no habla, digamos, en El Príncipe en ningún momento del conflicto y las contradicciones internas, digamos, de la sociedad, sino simplemente de la figura de un príncipe que está un poco como algo exterior, digamos, al principado y que lo que le preocupa, digamos, a Maquiavelo es cómo legitimar, digamos, a este soberano cuando ya se está viendo que no hay ni leyes naturales ni leyes divinas que justifiquen, digamos, su poder. Este es un poco el planteamiento que hace en este texto, luego veremos en el otro, que también será una crítica en otro curso. Bien, entonces, justo lo que va a hacer Foucault es intentar como defender todos los discursos contra Maquiavelo que irán apareciendo un poco en su época o en una época así un poco posterior, que son discursos que intentan hablar, digamos, de la sociedad y del Estado como una guerra interna, como una guerra interna, pero más planteado, digamos, a nivel de razas. Es decir, entonces, lo que planteará Foucault es Maquiavelo no nos sirve, Hobbes no nos sirve, y todos estos discursos que de alguna manera están planteando lo que será la base del racismo, porque están planteando la sociedad como una guerra interna. En este sentido, él evidentemente está de acuerdo con este modelo de guerra interna, pero no está de acuerdo con el modelo de guerra de razas. Y a partir de aquí, dice, pues saldrá, por una parte, el modelo del racismo y, por otra parte, también saldrá el socialismo en la medida que el socialismo entenderá que no es una guerra, digamos, de razas, sino una guerra de clases, ¿no? Pero, de alguna manera, todos estos discursos, digamos, sobre la guerra interna de la sociedad estarán en la línea, digamos, de lo que Foucault entiende desde este modelo nietzscheano, ¿no? Bien, de todas maneras, defender la sociedad, bueno, vamos a ver, es interesante, pero mucho más interesante, digamos, será lo que va a venir después. El curso siguiente, que es un curso en el cual hay un año sabático por medio, será el curso, es decir, el curso 76-77, no hay curso el año 76-77 y el año 77-78 dará un curso que yo creo que es, en fin, uno de los textos más importantes
por supuesto de los cursos, pero ya, más allá de los cursos, uno de los textos escritos más interesantes de Foucault, que es Seguridad, Territorio, Población. Este curso supondrá ya el nacimiento de lo que se ha llamado la biopolítica, que yo creo que personalmente no utilizo demasiado el término biopolítica porque pienso que, de hecho, vamos a ver, Foucault tampoco lo utiliza mucho y después todas las derivaciones que han habido, por ejemplo, por Expósito, por Agamben y todo esto, que son muy interesantes, pero ya evidentemente lo sitúan, digamos, en un terreno, yo creo, diferente del que planteaba Foucault. De hecho, Foucault no habla mucho de la biopolítica. El curso siguiente de Seguridad, Territorio, Población se llamará El nacimiento de la biopolítica, pero bueno, Foucault también es un poco así, o sea, empieza el curso hablando de una cosa y acaba hablando de otro, y el nacimiento de la biopolítica de lo que hablará, digamos, es del liberalismo. Bueno, entonces, vamos a ver, pero sí que hay en este curso toda una nueva conceptualización. Toda una nueva conceptualización de lo que es el Estado y de lo que es el gobierno, digamos, del Estado. Y el concepto, los dos conceptos, yo diría, clave para entender esto, que nos sirven para la ontología del presente y que nos sirven como esta caja de instrumentos que nos propone Foucault, es gubernamentalidad y poder pastoral. Estos son los dos conceptos clave. Bueno, vamos a ver, para los que no conozcan mucho, digamos, a Foucault o no conozcan este aspecto, insisto, la palabra gubernamentalidad, no gubernamentalidad, que es como un neologismo que saca Foucault para referirse a una cosa muy concreta. Es decir, para referirse al dispositivo que empieza a funcionar a partir del siglo XVIII. Es decir, y aquí hay una cosa muy interesante, que es las tres formulaciones del poder, o incluso yo diría del dominio, porque pensemos que, vamos a ver, hago un pequeño paréntesis. Vamos a ver, a Foucault hay un momento, sobre todo a principios de los 70, y esto, por ejemplo, lo hará Habermas, que se le critica que bueno, al final, si todo es poder, porque toda esta microfísica del poder, en el cual Foucault va analizando diferentes aspectos de la sociedad y todos son relaciones de poder. Entonces, al final, él mismo se encuentra como un cierto callejón sin salida, en el sentido de decir, bueno, si todo es poder, y parece que no podemos salir de estas tramas de poder, ¿qué tipo de propuestas pueden haber? Que esto digo que es la crítica que, por ejemplo, le hace Habermas, ¿no? Entonces, lo que hará, sobre todo ya avanzado en los 70, a la época un poco que estamos hablando, Foucault, es diferenciar entre poder y dominio. Y aquí ya está con un concepto de poder diferente del modelo nietzscheano, que es el que planteaba en Defender la sociedad. Aquí está planteando otro tipo de concepción del poder. Y una relación de poder la definirá como una relación en la cual, la cuestión de la relación, sí que esto es como un axioma, digamos, esto no hay que olvidarlo, es decir, puede plantear, si es una relación de fuerza, plantearlo de otra manera, pero siempre el poder para Foucault es una relación, no es una propiedad, no es algo que se tenga, sino que es una relación. Con Nietzsche ha dicho una relación de fuerza y ahora dirá, es una relación en la cual el sujeto que ejerce el poder lo que hace es decidir sobre la conducta del otro. Es decir, hay poder cuando uno puede conducir la conducta del otro. Aquí hay una relación de poder. La relación de poder en estos momentos para Foucault tampoco tiene que ser algo necesariamente negativo. Es decir, en un determinado momento alguien puede influir a otro y puede incluso determinar cuál es su conducta. Por lo tanto,
lo que intentará hacer Foucault para clarificar el tema es diferenciar entre poder, que no será una cosa necesariamente negativa, y dominio, que sí será una cosa, digamos, negativa por definición. La diferencia entre poder y dominio es que el poder es algo que si no es dominio, puede ser... O sea, es una cosa como reversible, podríamos decir. Es una cosa como contingente. Es decir, yo puedo tener una relación de poder con alguien, pero esta relación de poder en cualquier momento puede cambiar. Paul dice, pues bueno, por ejemplo, pues yo qué sé, un profesor con un alumno, un padre con un hijo. O sea, puede haber una relación en la cual uno conduce, digamos, al otro en un determinado momento, incluso en las relaciones de pareja. Es decir, las relaciones de poder se dan en muchos ámbitos y son negativas cuando cristalizan en una relación jerárquica, vertical, en la cual lo que hace uno es negar al otro, o intentar, digamos, negar al otro, ¿no? Entonces, vamos a ver, el Estado, digamos, o el gobierno, y fijémonos que el gobierno también, Foucault le dará un sentido muy preciso, digamos, que empieza con esta formación del Estado moderno, sobre todo a partir del siglo XVIII. El Estado tiende, por definición, siempre establece unas relaciones de poder que tiende, digamos, al dominio. Ahora bien, estas relaciones de poder que se dan en la sociedad, no digamos ahora necesariamente como gobierno, como Estado, se formulan para Foucault de tres maneras. Como soberanía, como disciplina y como seguridad. Estas tres maneras, de alguna manera, las podemos situar en el tiempo. Pero dejando muy claro, y esto lo deja muy claro Foucault, que siempre existen estas tres formas, digamos, de poder y simplemente hay una priorización de una, digamos, sobre las otras, ¿no? Por ejemplo, el poder medieval, el poder de la monarquía absoluta, por ejemplo, es un poder soberano. Un poder que se basa en la ley. Y la ley lo que hace es prohibir. Es decir, el poder que hay, sobre todo en la época feudal, es un poder en el cual el soberano impone su ley y hay que seguirla. Y si no se sigue, se expone a la muerte. Por lo tanto, hay una frase que bueno, es un poco un tópico que dice, pues el poder soberano lo que hace es dejar vivir y hacer morir. Es decir, al soberano no le preocupa lo que hagan los súbditos. Lo que le preocupa al soberano es que se cumpla su ley. ¿Y quién se encarga de la conducta? El que se encarga de la conducta es lo que Foucault llama el poder pastoral. Y el poder pastoral es algo que aparece aparece desde la tradición más bien del judaísmo, pero aparece con el cristianismo, que quiere decir que hay unas instituciones, en este caso la Iglesia, que dicen preocuparse por la salvación y por lo tanto son los que de alguna manera intentan pues determinar su conducta. Cómo han de vivir. Entonces, por lo tanto, aquí habría un poder pastoral que marcaría cómo hay que vivir y un poder soberano, que es el que hace la ley, que simplemente da su ley y hay que obedecer. El poder pastoral también hay que obedecerle, ¿no? Pero digamos, hay que obedecerle por un motivo diferente. El poder soberano se le obedece porque si no te puede matar, te juegas la vida. Y al poder pastoral se le obedece porque te enseña la vía, digamos, para tu salvación. ¿Qué es lo que pasa después? A partir, digamos, de la formación, digamos, del Estado moderno. En primer lugar, pasamos, digamos, a una sociedad disciplinaria, que es lo que refleja, sobre todo, vigilar y castigar. Una sociedad disciplinaria, es decir, es bueno,
A veces, porque en esto es un poco, a veces confuso Foucault, porque a veces ya habla de la biopolítica que empieza aquí, a veces dice la anatomopolítica y en cambio la biopolítica empezará con la sociedad de seguridad, pero aquí ya casi podemos decir que empieza la biopolítica, porque la biopolítica lo que hace justamente es no dejar vivir y hacer morir, sino hacer vivir y dejar morir, porque la muerte ya pasa a no importar y lo que aquí importa es que se produzcan cuerpos capaces de trabajar, cuerpos capaces, digamos, de ser rentabilizados por esta sociedad moderna que evidentemente coincide, digamos, con el capitalismo. ¿Y para esto qué se hace? Bueno, pues para esto lo que se hace es disciplinar, digamos, los cuerpos. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad disciplinaria en la cual hay una serie de normas a partir de las cuales se disciplinan los cuerpos. Están en la escuela, en la familia, en la empresa, en el ejército. Bien, entonces esto sería la sociedad disciplinaria en la cual lo que importa son las normas. Aquí hay entonces dos cosas. Una cosa que es la soberanía, que tiene que ver con la ley, y otra cosa son estas normas disciplinarias. Plantear, digamos, el poder desde el punto de vista de la soberanía, que es lo que pueden hacer, por ejemplo, pues Maquiavelo, aunque la soberanía para Maquiavelo sea del soberano, o puede hacer Hobbes, que planteará, digamos, que la soberanía se delega, digamos, en el Estado, o incluso el mismo Rousseau cuando habla de soberanía popular, pero siempre que hablamos de soberanía estamos hablando de alguien que constituye unas leyes, pero no estamos hablando de otra cosa que funciona a nivel social, que son las normas disciplinarias. Es decir, por tanto, si nos centramos únicamente en el problema de la soberanía, el problema de las leyes, nos olvidamos del otro, que sigue funcionando igual. Bien, todo esto producirá a partir del siglo XVIII unos cambios porque, o empezarán a producirse unos cambios. Y por supuesto, esto se da en el tiempo y, por supuesto, se sigue manteniendo lo que es el poder soberano de la ley, se sigue manteniendo lo que es el poder disciplinario, pero de alguna manera pasamos, digamos, a lo que sería el elemento fundamental, que sería lo que él llama la puesta en marcha de un dispositivo, digamos, de seguridad. Y el dispositivo de seguridad no se basa ni en la disciplina, ni se basa en el poder soberano de la ley, sea quien sea el soberano, poder de la ley. El dispositivo de seguridad se basa en un concepto nuevo, que es el concepto de población. Fijémonos que esto ya se llama soberanía, relacionado con el poder de la ley, territorio. El territorio Foucault lo relaciona mucho con el poder disciplinario, porque es cuadricular en un determinado, los cuerpos en unos determinados territorios. Y ahora tenemos el concepto de población. El concepto de población tampoco es un concepto que aparezca aquí, pero aparece, digamos, con un sentido nuevo. Población es lo que ahora hay que controlar. Es decir, y para controlar la población lo que necesitamos básicamente es la estadística. Es decir, ya no se actuará sobre los cuerpos, sino que se actuará, digamos, sobre la población. Y se actuará sobre la población, esto no es de Foucault, sino que es de Deleuze, hablando de Foucault, que sería pasar de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Es decir, no importa lo que haga cada cual, sino el resultado es el conjunto. Es decir, podemos aceptar, es un ejemplo, ¿no? Yo qué sé, que un 0,5, 0,05, lo que sea de la población, sufra, digamos, pues ataques de delincuentes. Pero hay que mantener estos límites. No importa quién lo haga ni cómo, hay que mantener estos límites, porque lo que va a hacer esta sociedad de control es abrir o poner en marcha un dispositivo de seguridad para la población. Y este dispositivo de seguridad se basa en los cálculos y se basa en la estadística. Y yo creo que, bueno, podemos
encontrar ejemplos bastante claros en la sociedad actual de cómo funciona esto, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de evaluación y todo esto. Es decir, es como unas relaciones de poder bastante anónimas, pero que tienen que garantizar, digamos, unos determinados límites de seguridad, digamos, dentro de la población, ¿no? Y aquí también es interesante que el poder pastoral lo que hace es, el poder pastoral de alguna manera es desplazarse al propio Estado y a instituciones del Estado. Es decir, ya no se tratará de salvar las almas, sino que se tratará de salvar los cuerpos, de administrar cada vez más la salud, digamos, de la población, ¿no? Y esto, pues, desde psicólogos, en fin, esto ya sería un tema un poco más complejo, pero bueno, un poco es lo que apunta Foucault, que no lo acaba de desarrollar, pero que, bueno, yo creo que hay sociólogos, un caso claro y muy importante me parece que es Nicolas Ross, que realmente han hecho un trabajo muy serio de ver cómo después de la muerte de Foucault, claro, Foucault murió en los años 80, pues hasta la actualidad, cómo se ha ido concretando todos estos dispositivos de seguridad y las maneras como se manifiesta el poder pastoral. Entonces, ¿cuál es la crítica que hace Maquiavelo? La crítica que hace Maquiavelo es que Maquiavelo sigue manteniendo el problema de la soberanía y no entiende el problema, evidentemente, no entiende, entre comillas, o sea, lo que no quiere decir Foucault es que Maquiavelo en su época tuviera que entenderlo, pero hablando, digamos, del texto, los textos de Maquiavelo sería como un intento de mantener algo que ya no existe, es decir, que es el poder de la soberanía y no entender ni que el conflicto, como he dicho antes, es la base de la sociedad, ni entender que se están desarrollando unas formas de gubernamentalidad, unas formas que no tienen nada que ver con lo que es el poder de la soberanía. Y además, Foucault, digamos, critica a Maquiavelo porque considera que lo que quiere hacer Maquiavelo es, esto ya lo he dicho antes, pero vuelvo a insistirlo aquí, una legitimación, digamos, del soberano. Y que, de hecho, esto no tiene nada que ver con lo que está pasando, ni tan solo tiene que ver con la razón de Estado que empieza a aparecer en el siglo XVII, en la cual lo que se trata es de aumentar o potenciar el Estado, porque desde el punto de vista, digamos, de Foucault, lo que hace Maquiavelo no es hablar del poder del Estado. Lo que hace Maquiavelo es hablar del poder del príncipe. Y el príncipe es una figura externa, es una figura singular y es una figura externa, de hecho, al principado. Por lo tanto, el poder del príncipe no es el poder del Estado. Y en la época de Maquiavelo ya pues esta razón de Estado empieza a manifestarse, pero de una manera totalmente contraria, digamos, a la que dice Maquiavelo, que en algún momento se considere que Maquiavelo es el primero que empieza a utilizar esta expresión, ¿no? Pero conceptualmente Foucault considera que son cosas totalmente diferentes. Bien, entonces, finalmente, y ahora acabo con esta primera parte dedicada, digamos, a Foucault, en octubre del... Vamos a ver, después de este curso, pues dará el curso siguiente, que es el curso del 78-79, principios del 79, que es el nacimiento de la biopolítica. Foucault insistirá mucho en lo que ha empezado a desarrollar en seguridad, territorio, población. Es un texto, un curso complementario, pero básicamente tratará de cómo el liberalismo es la forma de gobierno que se corresponde con el dispositivo de seguridad. Porque el dispositivo de seguridad necesita que los sujetos, los ciudadanos, tengan un margen, digamos, de libertad. Y esto de alguna manera lo asegura el liberalismo. Bueno, en fin, esto es un tema también interesante, pero ahora no tenemos por lo menos tiempo, ¿no?, de hacerlo. Finalmente hay una conferencia muy interesante que dará justo en octubre del 79, que cierro este ciclo de Foucault, que se llama Omnes e Singulatium, que todos y cada uno, que es una conferencia que dará en Estados Unidos, en Vermont,
Y aquí vuelve a insistir otra vez en el poder pastoral y vuelve a hablar otra vez de Maquiavelo en los mismos términos que había dicho. O sea, no aporta nada nuevo. O sea, Maquiavelo le sirve un poco como blanco, digamos, de su crítica en estos 3 cursos, ¿no? Bien, ahora voy a hacer una pequeña referencia, digamos, a la lectura que hará Claude Lefort. No para hacer una comparación con la que hace Foucault, porque, en fin, esto sería sería un combate, en fin, al round, ¿no? Que ganaría Lefort seguro, porque Lefort se está 15 años estudiando Maquiavelo, hace un estudio muy profundo y además, evidentemente, mucho más interesante la crítica que hace Lefort. Pero justamente lo que dice Lefort de Maquiavelo me servirá después para intentar hacer este puente entre Foucault y Maquiavelo. Antes, un poco como curiosidad, o sea, tenemos aquí, claro, toda una serie, digamos, de pensadores que desde una perspectiva, digamos, emancipatoria, de izquierda, republicana de izquierda, podríamos decir, o incluso comunista, digamos, en el caso de Althusser, quieren reivindicar, digamos, a Maquiavelo para su propia tradición. El primero que lo hará, digamos, será Althusser, de hecho lo hará, parece que es en el año 62, y Althusser, de alguna manera, reivindica, digamos, a Maquiavelo y además lo reivindica dentro de una tradición materialista de la que se siente parte, que sitúa a Marx y que sitúa a Spinoza. Pensemos así simplemente, voy a decir aquí rápidamente que Spinoza es el primero, digamos, que entiende a Maquiavelo dentro de una tradición, digamos, republicana, a pesar, digamos, del Príncipe, sobre todo por la lectura complementaria con los discursos. Y pues Althusser será, digamos, el primero que curiosamente, dentro de esta tradición materialista que reivindica, sobre todo al final de su vida, con un texto muy interesante que se llama El materialismo aleatorio, y curiosamente en esta tradición materialista, en algún momento hace una referencia que sitúa incluso a Deleuze o a Derrida y no sitúa, digamos, a Foucault. Pero bueno, pasando, digamos, por la anécdota de Althusser, quería centrarme un momento en la lectura de Lefort. Y simplemente, antes de hacerlo, me gustaría constatar, digamos, la tristeza por el sectarismo que se pone aquí de manifiesto, porque Foucault y Lefort se llevan 4 años, son de la misma tradición, totalmente, de la misma generación. Son 2 personas muy interesantes que han intentado una lectura heterodoxa, crítica, digamos, desde la izquierda. Los 2 son franceses, pero por los sectarismos, digamos, propios de la época, se ignoraron totalmente, absolutamente, que yo sepa. O sea, ninguno de los 2, se interesó por el otro. Bien, ¿qué es lo que hace Lefort? Bueno, Lefort hace, ya digo, un trabajo muy, muy interesante y muy profundo sobre Maquiavelo y sobre todo señala, digamos, 2 aspectos a partir, digamos, de los que se puede reivindicar, podríamos decir, su legado, ¿no? Hay uno que no voy a entrar, que es un poco que dice que Maquiavelo pues, es el primero que plantea como un lugar vacío, digamos, del poder, pero bueno, que esto evidentemente sería todo lo contrario de lo que dice Foucault, pero no es esto lo que me interesa. Lo que sí me interesa es que Lefort señala que para Maquiavelo hay una división originaria en la sociedad que nunca se podrá eliminar del todo, que es una división entre los que quieren mandar y los que se niegan a obedecer, que no hay ninguna sociedad posible que lo pueda resolver y que esto, además, Maquiavelo lo presenta
como una necesidad de defender la libertad del pueblo, digamos, que son los que siempre se resisten, digamos, frente a las oligarquías. Y esta división originaria, bueno, de alguna manera, pues bueno, a través de instituciones y de leyes republicanas, tendría que defender, digamos, a este pueblo que quiere su libertad delante, digamos, de los que quieren imponerse, que justamente lo plantea no los que quieren imponerse, digamos, como desde el poder político, sino sobre todo, digamos, desde el poder económico, ¿no? Bueno, entonces yo creo que recogiendo esto, y aquí acabo porque me interesa sobre todo es el debate que podemos hacer, o sea, aquí podríamos trazar el puente, y utilizo la palabra puente, que es una palabra que me gusta mucho, que es una palabra que utiliza el filósofo francés François Julien, que lo utiliza para una cosa totalmente diferente, que es para ver cómo se puede relacionar la filosofía occidental con China. Entonces plantea que hacer comparación no tiene sentido, porque, es decir, primero porque son dos trayectorias totalmente diferentes en el tiempo y en los marcos mentales. Entonces, lo que sí se puede hacer es ver cada una de estas trayectorias y ver si hay algún puente posible a partir del cual podemos encontrar un encuentro. Y esto lo mismo, es decir, Maquiavelo y Foucault son de épocas totalmente contrarias y, por tanto, no tiene sentido, digamos, hacer una comparación, pero sí creo que el puente, digamos, que se puede trazar entre ellos es justo lo mismo que planteará Foucault, de lo que me acabo de referir, digamos, a Lefort. Para Foucault siempre hay una relación de poder que siempre tiende al dominio. La relación de poder crea, digamos, esta resistencia. Por lo tanto, este enfrentamiento entre los que tienen poder y quieren dominar y los que se resisten, digamos, a la dominación, siempre estará, ¿no? Y en este sentido sí que Foucault pues, podía haber hecho una lectura más interesante de Maquiavelo. Y bueno, en estos momentos tengo un pequeño problema técnico, quiero decir, me voy a mover porque he cogido el móvil y me voy a quedar, voy a solucionarlo porque si no me voy a quedar sin batería, ¿eh? O sea que continuamos, pero yo me voy moviendo, o sea que... De acuerdo. Bueno, pues gracias Luis por esta exposición y como decías, cuando estés ya ¿nos oyes, Luis? Sí, no, yo sigo oyendo, sigo oyendo. Pues abrimos el turno. Estoy buscando un cable, pero vale. Sigo oyendo. Pues abrimos un turno de palabras, ¿no? Y de realmente, a mí personalmente, ya si me permiten empezar, yo me sorprende, ¿no? El hecho mismo de que Foucault renunciara a tomar los discursos también como parte integrante o parte importante de la lectura de Maquiavelo. Creo que hay un, y eso seguramente no nos lo podrás decir tú, pero creo que hay realmente un cierto... Esperamos que esté conectado. Perdón un momento. Sí. Ah, vale. Un segundo, que ya está en vías de solución. Podríamos también decir como varias preguntas mientras Luis resuelve el problema técnico de su cargador. Mira, hasta desapareció con su móvil. Podríamos decir ahí como más referencia como a lo que postuló en esta lectura de Foucault. Bueno, pero igual nos tiene que oír la pregunta, ¿no? Porque realmente a mí no sé, los presentes aquí a lo mejor tienen alguna explicación, pero realmente creo que sí que hay un
un olvido, digamos, generalizado, generacional de los textos, de algunos de estos textos de Maquiavelo. Yo creo que eso habría que verificarlo por los datos o por las cifras históricas. Después, la cuestión como ha dicho él, del ignorar a los consuetudinarios, ¿no? El hecho mismo que en el periodo este de los años 60, 70 era un periodo muy, muy potente, muy intenso de la actividad filosófica en Francia, pues cada uno de ellos intentaba encontrar su espacio, ¿no? Después otra de las preguntas que ahora mismo no tengo aquí el ejemplar para verificarlo, sería ver exactamente en qué año Lefort publicó. Bueno, de hecho era su tesis doctoral, por tanto tiene que ser un texto muy, muy, muy de los primeros textos de Lefort, el trabajo sobre Maquiavelo. Entonces, yo creo que hay toda una amalgama, ¿no? de dudas y de cuestiones que a lo mejor esconden, ¿no? el hecho mismo de que Maquiavelo sea visto por cada uno de ellos. No sé, Luis, si me has escuchado lo que comentaba. Sí, bueno, sí, sobre todo al final, ¿no? Bueno, vamos a recopilar ahora las preguntas, como decía Ricardo, sí. Y después, si acaso, contestas tú. Yo planteaba más bien esta cuestión, digamos, del porqué, ¿no? El porqué de utilizar una parte de Maquiavelo y ignorar la otra. Esta sería así, claro, en términos generales. Sí, vamos a ver. Yo respecto a esto creo que de hecho, claro, la única respuesta sería que de hecho no se interesó. Es decir, no hubo un interés claro, digamos, de Foucault por parte de Maquiavelo. Es decir, él utiliza Maquiavelo porque lo instrumentaliza, digamos, porque lo ve como lo que puede poner de manifiesto lo que él está criticando, porque a él le interesan justamente lo que le interesan son los discursos que salen, digamos, contra Maquiavelo, que esto habla bastante, ¿no? De algunos autores, que son además autores muy poco conocidos, pero que son autores que ponen de alguna manera, pues, de manifiesto, pues, como estos conflictos internos, aunque sean entre razas, ¿no? Pero ¿qué es lo que le intenta señalar él, ¿no? Entonces, yo creo que realmente no hay por parte, digamos, de Foucault un interés en recuperar una cosa que vuelvo a insistir, lo que he dicho al final, o sea, que esta división originaria de la sociedad, que es la que pone de manifiesto Lefort en la obra de Maquiavelo, pues es de alguna manera casi una de las conclusiones, digamos, de las que llega Foucault, ¿no? Claro. Claro, ahí estaba la paradoja, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, aquí estaba la paradoja, claro. Damos, Ricardo, si quieres continuar. No, abramos a la gente que está escuchándonos. Luis motivó muchas cosas en esta lectura importante con los matices que tenía Foucault y cómo Foucault va cambiando su filosofía. Y que obviamente está clarísimo que hay una excusa a Maquiavelo. Es interesante Maquiavelo es como el pensador del poder y Foucault se lo quiere cargar, se lo quiere sacar. Eso es interesante, ese gesto filosófico político de cargarse ni más ni menos a Maquiavelo. Claro. Y además Maquiavelo está en la base de múltiples teorías filosóficas del poder y se lo quiere cargar. Hay más preguntas, comentarios, antes de que yo quiera preguntarse a la gente que está presente. Fernando, ¿quieres hablar? Que el volumen de tu... No, lo tienes tapado tu pantalla. Fernando Aldea. No sé. Fernando, ¿quieres preguntar? No, perdón. Pensé que querías preguntar. No. Aprovecho de saludarles y disculparme por incorporarme tan tarde. Cuando me incorporé, murió Luis Roca
Pensé que era un mal omen, una mala profecía, así que intenté quedarme callado hasta el final. Bien, perfecto. Pero resucitó después, Absolutamente, Luis. como Tiene el Lázaro, muy lado, bien. como un buen cristiano, resucitan después, sí, es la venganza de Maquiavelo. Disculpen. Ya, bueno, entonces yo sigo Luis. Vamos por partes, así como el descuartizador. Es interesante el cambio de Nietzsche, o en esa lectura que tiene Foucault de Nietzsche, y cómo de defender cambia a su famoso curso de territorio, seguridad, cómo cambia. Y pareciera que no le da simplemente entender el poder como una relación de poder, una relación de fuerza, no le da para entender lo que está pasando a nivel de teórico-político. O sea, tiene que complejizar el esquema y ahí, de cierta forma, se retira Nietzsche. Ya, pero en ese esquema previo nietzscheano, tú no ves ahí lo que ya ve Lefort, o sea, no ves ya que ya en Nietzsche, como lo ve Lefort, siguiendo a Maquiavelo, estaba esa paradoja, ese no reconocimiento constitutivo de lo propiamente político, ¿no? Es que gobierna el gobernado. O sea, hay un señor y siervo que no se reconoce. Eso lo ves claramente Nietzsche, lo ves claramente Lefort en Maquiavelo, pero Foucault no quiere eso, ¿no? ¿Por qué no quiere eso? Si es tan evidente, Claro, y también en Nietzsche, es tan evidente en Nietzsche y tan evidente en Maquiavelo, ¿por qué no quiere meterse ahí? claro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver, yo creo que en el caso de Foucault, o sea, Foucault va desplazando de alguna manera problemáticas, por mucho que él mantenga que siempre el mismo hilo conductor, y muchas veces dice que su hilo conductor ni tan solo hay que considerar el poder, sino que es la relación entre sujeto y verdad, ¿no? Finalmente, claro, nos encontraremos en unos años en los cuales Foucault se está preparando. Es que fijémonos que en este tiempo pasan cosas muy peculiares. Por ejemplo, entre seguridad, territorio, población y el nacimiento de la biopolítica, el diario italiano Corriere della Sera, pues contrata a Foucault para que vaya pues, unas semanas a hacer de periodista a Irán y, bueno, ponga de manifiesto todo el movimiento, la revolución iraní, digamos, que esto, en fin, como sabemos, es uno de los puntos negros de los que se considera que se tiene Foucault, que también sería relativo, si es un punto negro, ¿no? Que sería la defensa, digamos, de la revolución iraní, digamos, contra el Shah, que sabemos que después pues dará lugar, digamos, al régimen de Khomeini, ¿no? Claro, Foucault, cuando se le critica, digamos, por este apoyo, por una parte escribe un texto que se pregunta, ¿es inútil sublevarse? En defensa de la sublevación. Además, hará otra entrevista con un periodista palestino que hablará también del hecho de la sublevación. Pero, claro, aquí hay toda una problemática, digamos, relativa, digamos, a Foucault, que es sobre su posición política. Es decir, Foucault, claro, irá derivando hacia una defensa de lo que será la construcción de un sujeto ético que tendrá implicaciones políticas, pero que no será, digamos, una propuesta política. Por lo menos es la manera como yo entiendo a Foucault. Es decir, entonces, con respecto a la relación que tiene con Nietzsche, que por supuesto siempre reconocerá que es una de las influencias fundamentales, pero al final, yo es la lectura que hago, que ya sé que esto, en fin, es discutible, yo creo que irá derivando más hacia una comprensión de la emancipación más desde el punto de vista kantiano que nietzscheano. Es decir, esta construcción del sujeto ético, finalmente las referencias que tomará Foucault será mucho el texto de Kant, digamos, de qué es la Ilustración. Foucault siempre se niega a definirse políticamente. Esto lo dice en muchas entrevistas, que por supuesto las entrevistas son muy útiles para entender por dónde va, digamos, Foucault, ¿no? Y sí que Foucault no será, yo creo que no será nunca ni un liberal ni un neoliberal,
pero de alguna manera está planteando que el liberalismo, con este dispositivo de seguridad, es el que permite un margen de libertad más grande, siempre manteniendo esta división. Por esto digo que aquí, claro, es que justo aquí está la coincidencia con Maquiavelo. De hecho, Maquiavelo mantendrá que esta división, y esto Lefort de alguna manera lo recogerá. Es decir, que hay que entender que esta división originaria estará siempre, y también de qué manera, pues, vamos a ver, la sociedad se puede dotar, digamos, de leyes o de instituciones que protejan, digamos, al pueblo, ¿no? Sí, pero tú no ves que hay algo como interesante en Foucault de cargarse a Maquiavelo. Ya por la cosa italiana, algo pasa con Maquiavelo y con Italia, con cierta estructura que no quiere meterse ahí, y ahí hay algo que está ahí que podríamos mirar con más lupa a Foucault en sus decisiones políticas de sublevación, del apoyo al movimiento iraní, apoyo a los palestinos, todos los apoyos que hace. Algo pasa con Foucault que no quiere meterse en el mundo de Maquiavelo, en el propio Italia, con la importancia que tiene. Algo pasa con Maquiavelo que no quiere. No, claro, y le juega chueco, a Maquiavelo. Claro, sí, esto por supuesto, o sea, es extraño realmente que Foucault no se interese y profundice mínimamente en algo que le podía dar. De hecho, se han escrito críticas, un poco, no muchos, pero hay algunos artículos en los cuales pues, se analiza, digamos, la postura de Foucault y justo se plantea esto. Es decir, es que Maquiavelo le podía haber dado a Foucault herramientas conceptuales muy interesantes para todas sus conceptualizajes éticas y políticas, ¿no? Y no sé qué exactamente qué es lo que le pasa, ¿no? Aquí es evidente que algo es extraño, ¿no? Porque evidentemente Maquiavelo es un autor que le podía haber interesado mucho. Y es extraño que pase por delante y no le haga caso, por decirlo así, ¿no? Sí. Piensa con todo el trabajo de la verdad que tiene Maquiavelo, ya tanto no solamente en El Príncipe, tiene todo un trabajo de la verdad que es una maravilla al nivel de la teoría política, y además que es como también le serviría absolutamente bastante a Foucault, pero no quiere, o sea, con el tremendo trabajo que tiene casi metafísico en torno a la verdad en el juego de la apariencia a la mentira. O sea, claro, y no se lo carga entendiendo como juguete a Maquiavelo, lo encapsula absolutamente. Lo encapsula totalmente. Amigos. Bueno, yo tengo varios puntos y alguna pregunta que hacer. Adelante. Si se me permite. Primero, respondiendo a lo que ha preguntado Jordi Riba, el libro de Claude Lefort se publica en 1970 y es lo que le permite a Claude Lefort salir, digamos, del pensamiento marxista a un pensamiento en el que defiende la democracia. Porque precisamente el pueblo y la división social se muestran como un real que no puede ser aprehensible, digamos, en una forma estatal. En el sentido que no puede reducir la división social a términos económicos que se resolvería en un movimiento dialéctico. O sea, que se mantiene como una constante, que es lo que decía Luis Roca. El segundo punto, quiero preguntar hasta qué punto crees que no hay una diferencia entre razón de Estado y política en Maquiavelo. Porque precisamente autores como de los años 70 de la Escuela de Cambridge, como Quentin Skinner, John Pocock o Mauricio Viroli, que es más actual, sí lo que tratan de mostrar es que lo que hay es un diálogo entre lo que se considera la política, que se consideraba la ciudad-estado italiana de su época, que era prácticamente el pensar en el vivir civile y el bien común, y esta razón de Estado, que sería una razón de Estado que no tendría nada que ver con la política. Es decir, la razón de Estado estaría totalmente enfocada a mantener el Estado, pero no pensando en el bien común. De hecho, Maquiavelo en El Príncipe no utiliza el término política. Y por último, por todo lo que estamos hablando, también me gustaría preguntar ¿hasta qué punto creéis todos que Maquiavelo es un filósofo? En el sentido de que Maquiavelo al final tampoco está dialogando con las categorías clásicas de la política, de la filosofía.
él parece escribir manuales o manuales de historia, pero no acaba de, digamos, de entrar en los temas filosóficos, y es lo que al final acaba permitiendo a Claude Lefort, a Althusser, a Gramsci, a Hegel, a Labotti, a quien sea, inventarse lo que él dice. Bueno, vamos a ver, respecto a la razón de Estado, Foucault analiza bastante la razón de Estado como un poco la base de lo que será esta gubernamentalidad. O sea, es decir, la razón de Estado es, de alguna manera, vamos a ver, el planteamiento que permite, sobre todo, pero más bien antes, o sea, más bien Maquiavelo, cuando habla de la razón de Estado, habla del periodo anterior, digamos, a lo que llama el dispositivo, digamos, de seguridad, más bien a la época de la sociedad disciplinaria, en la cual lo que hay que hacer es mantener y aumentar el Estado. Cosa que, vuelvo a repetir, he dicho antes, hace que considere que Maquiavelo no está entendiendo no está entendiendo, o por lo menos el Príncipe estaría planteando las cuestiones en unos términos de soberanía, que soberanía sería mantener el poder del soberano, que es muy difícil, digamos, o muy diferente que mantener el poder del Estado, ¿no? Vamos a ver, Foucault es bastante antiestatista, sobre todo lo será a partir, digamos, pues esto, de la defensa que hará de los disidentes, aunque también es interesante decir que para Foucault lo que él llama totalitarismo no es exactamente el poder, el máximo poder del Estado, por decirlo así, sino que es el máximo poder, digamos, del partido. Y esto también lo deja bastante claro. Es decir, Foucault tampoco tiene un antiestatismo, digamos, radical, pero es como bastante crítico, digamos, con esta razón de Estado que después se manifestará, como he dicho, como dispositivo de seguridad. Respecto a si Maquiavelo es o no filósofo, bueno, sería lo mismo que Foucault. O sea, el mismo Foucault, él muchas veces dice que no es filósofo, y está claro que tanto uno como otro, bueno, un poco a lo mejor se podrían considerar entre lo que Alain Badiou llamaba la antifilosofía, ¿no? Que son autores que sin pretender ser filósofos y criticando un poco lo que sería la filosofía convencional, lo que hacen es estimular el pensamiento filosófico, ¿no? Además, no podemos no entender a Foucault en su muerte tan abrupta en el año 84. Claro, pues a veces Gilles Deleuze le da duro para Foucault, porque obviamente ya estaba muerto. Lo tira hacia arriba, pues lo hunde. Lo que hacía Gilles Deleuze era tremendo con su amigo o ex amigo. Entonces, lo sube y le da duro. O sea, que acá Foucault pero está muerto, no sabe lo que es una sociedad de control. No sabe lo que es una sociedad de control. Sí, algo habló de sociedad de control, pero no tiene ni puta idea de sociedad de control. Porque ni roza el acontecimiento, ni roza los cuerpos, ni roza... Porque al final queda como un cierto liberalismo que lo ayuda, con algún margen de libertad de control, pero no hay acontecimiento alguno. Pero es un grande. Le pega duro porque se murió en el 84 y se muere de forma abrupta Foucault, y estaba eso tremendo. Entonces le da duro. Pero yo creo que independiente que Foucault es hijo de su tiempo, de los 80, a finales de los 70, comienzo de los 80, a mí sigo pensando por el seminario de Maquiavelo. Maquiavelo es tremendo. Javier da lo mismo, es filósofo o no filósofo, es una taxonomía externa que construyen estructura ideológica. Pindar filósofo, Sófocles filósofo. Platón lo era. ¿Quién lo era? Bueno, no tiene ninguna importancia, o sea, quién es filósofo o no filósofo. Filósofos construyen conceptos, crean conceptos, trabajan en la academia, los filósofos están afuera. Kierkegaard es filósofo, Nietzsche es filósofo. Badiou dice quiénes son los filósofos. ¿Y quién le dijo a él que lo que era? Eso era un filósofo también. Entonces, no hay que caer en esos juegos epistemológicos de quién es o no es filósofo. Maquiavelo es un gigante, como Kierkegaard será un gigante, Nietzsche, Pindar es un gigante, Sófocles, o da lo mismo. Incluso, como muy bien lo explicó recién Luis, el mismo Foucault, y casi todos los grandes no queremos ser llamados ni filósofos, así como es como un insulto que nos llamen filósofos. Y por eso Nietzsche dice que se va de Basilea, y manda a la mierda a los Wagner, y manda a toda su familia, a Jacob Bucher, a todos los manda a la mierda, y se va a los 34 años porque quiere filosofar.
como quiere filosofar y que es un libre pensar, tiene que irse y moverse en una patria y morirse de hambre y con su enfermedad se va. Y por eso aparece Humano demasiado humano, la Galla Ciencia, los tres Zaratustra, el Leche, Home y todo. O sea, ahí aconteció el filósofo, en el afuera. Afuera. Y él está en un tremendo departamento, entre otros gigantes, está Bujar metido ahí, ¿verdad? Que está ahí un gigante. Él lo manda todo a freír espárragos. Entonces, da lo mismo, o sea, da lo mismo eso, quién es o quién no es filósofo. Pero el asunto interesante es el asunto Maquiavelo, o sea. Pero, Javier, decimos que cuando uno lee ese texto miserable, incluso en la crítica que se le hace a Foucault, es un texto pequeñito, ese texto pequeñito de Maquiavelo, que es un texto secundario, el texto del Príncipe, por favor, es un texto brutal el texto del Príncipe, es un texto retórico, que ya un análisis retórico podríamos hacer un seminario de un año simplemente analizando el carácter retórico de cómo escribe el texto y cómo comienza el texto y cómo lo termina. Una maravilla retórica de puros juegos de poder, ya en la forma de cómo lo está diciendo, por qué lo está diciendo, y con todo lo que le había pasado a nivel biográfico a Maquiavelo, con todo lo que le había pasado, el juego que ya hace en el texto, que Foucault se lo carga, a mí me encanta. ¿Qué está haciendo? Y además, cómo comienza el texto es una maravilla para quedarse ahí un mes analizando y se hace mierda toda la teoría política. Ya en el juego que él mismo se coloca con un personaje shakespeariano se coloca dentro del juego. Y eso es interesante que a Foucault se le va. Y yo creo que, mira, yo no quiero decir lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que Foucault es más listo que el hambre, es más listo que todos nosotros. Es más listo que todos nosotros, Foucault. Hijo de su tiempo, más listo que todos nosotros. Y por algo quiere invisibilizar a Maquiavelo. Obviamente está levantándose él. O sea, todos somos unos megalómanos. Se está levantando él. Lamentablemente le llega esta muerte abrupta. Se está levantando él y quiere yo creo que hay algo que había que... algo le incomoda, del horroroso Maquiavelo le incomoda que visibiliza su sistema, que está levantando de forma genial, y es como una bomba de tiempo dentro de Foucault. Eso es el problema que tiene Maquiavelo. Maquiavelo dinamita a Foucault desde adentro, eso es lo que yo veo. Y eso es interesante que sí podemos verlo, creo yo. Claro, pero Ricardo, si realmente es así, ¿por qué Foucault, que dice que es listo, por qué se mete en este berenjenal y no se ponen a hacer otra cosa? Si sabe que Maquiavelo lo que está diciendo él o lo que pretende decir él ya lo dijo Maquiavelo hace 400 años. Eso es lo que a mí me sorprende. Yo lo veo más, yo estoy de acuerdo en esto que dices, pero yo lo veo más en una lucha entre vedettes francesas, es decir, lo que decía Javier, ¿no? 1970, el tocho de Lefort. Entonces, Lefort lo que hace visibiliza los discursos. Los discursos no eran visibles, yo creo, ¿eh? No tengo ahora el dato, pero yo creo que los discursos no eran visibles. Entonces, Lefort encuentra en los discursos la manera de justificar, salirse, digamos, del historicismo de Marx, ¿no? Y de Marx a Maquiavelo, ¿no? Lo que dice lo que has marcado muy bien, Javier, ¿no? Esta idea de pasar de Marx a Maquiavelo, de entender la política de otra manera, en la cual los individuos actúan y permanecen y están ahí en ese contexto. Entonces, ahí lo que me extraña es que Foucault, siendo tan listo, haga este juego que se le, digamos, casi, digamos, de pre-fake, ¿no? De esconder algo que era visible porque el tocho de Lefort blanco de Gallimard, de esa magnífica colección, estaba por todas partes y todo el mundo lo leía y estaban todos metidos en ese ya estaban metidos ahí. A mí esto no me encaja, no sé. Claro, sí, claro. Claro, se puede entender también como una manera, digamos, pero en este caso sería una manera poco inteligente que tiene Foucault de querer desmarcarse de toda esta tradición, porque lo cierto es que, vamos a ver, por ejemplo, Castoriadis, que como sabemos está dentro del ámbito de Lefort, sí que hay una... Castoriadis hace alguna referencia así un poco despectiva hacia Foucault, y Foucault también en una entrevista hace una referencia un poco despectiva, digamos, hacia Castoriadis, ¿no? Entonces, claro, es triste, y esto es lo que he dicho antes un poco, ¿no? Este sectarismo que
que los propios, digamos, los propios egos hagan que te hagan resbalar de esta manera, porque a lo mejor sí que es verdad, como dice Ricardo, que es muy listo, pero a lo mejor aquí Foucault no es tan listo y a lo mejor Foucault, por un cierto sectarismo, pues cae, digamos, en el error de querer citar a Maquiavelo para contraponerse a cómo lo hacen los otros, sin darse cuenta que, de hecho, se está perdiendo, digamos, un tesoro teórico, ¿no?, que podía utilizar. Es que incluso yo creo recordar que me parece que es 1962 que está el texto este de Merleau-Ponty, la nota sobre Maquiavelo, sí, sí. que ya plantea este Maquiavelo fuera del Príncipe. Althusser, no es que Althusser yo creo que es en el año 62 que también publica. Pero lo que es curioso es que, y esto sí que, es que además insiste, o sea, quiero decir que insiste, me refiero, que no es que Foucault trate, digamos, puntualmente a Maquiavelo, sino que en Defender la sociedad lo trata. En Seguridad, territorio, población, vuelve otra vez. Y luego, incluso, que esto no lo he dicho porque salió un poco de la época, pero al año 1982, en otra conferencia que da en Estados Unidos, es muy interesante, que es la tecnología política de los individuos, vuelve a citar otra vez a Maquiavelo y siempre lo critica más de una manera insistente en estas cuatro ocasiones, más o menos en los mismos términos. Que Maquiavelo lo que hace es intentar legitimar al soberano, que lo que hace Maquiavelo es ignorar los conflictos que hay en la sociedad y, claro, esto es así, ¿no? Claro. Es el problema está ahí, yo creo que evidentemente digamos, la crítica que tú comentabas, ¿no? El desarrollo del discurso del poder y del ejercicio del poder que desarrolla Foucault, evidentemente es mucho más completo y le puede remarcar que Maquiavelo era incapaz en su momento de verlo, pero eso ya forma parte del estudio histórico, es decir, ahora mismo pues han pasado 40 años o casi 40 años de la muerte de Foucault y evidentemente una claro, actualización del pensamiento de Foucault no quiere decir que se le tenga que echar en cara pues que su discurso era limitado. Ahí es donde yo veo el... Sí, sí. Es que lo que pasa, mira, lo que yo creo, amigos, mira, yo voy a hacer mi teoría más analítica, cabrona, o sea. Foucault es más listo que grande. Entonces, lo que está viendo, obviamente, sabe todo lo que nosotros sabemos. Sabe que Lefort, obviamente que ha leído Lefort y lo ha leído con Terupa y lo odia absolutamente. Claro. Por eso, Platón conocía a Demócrito como nadie, por eso no lo cita. Así eso está claro. Entonces, sabe el éxito que tiene, sabe el trabajo de Maquiavelo, sabe todo eso, lo sabe. Entonces, ¿y qué hay ahí en Maquiavelo? Obviamente la gran tradición hegeliano-marxista, marxista-leninista, marxista-trotskista, todo eso está metido en Maquiavelo. Y Lefort, si no me acuerdo, fue hasta trotskista. Esto está siempre, bueno, a Negri le encanta Maquiavelo, absolutamente Maquiavelo, Althusser le encanta Maquiavelo. Entonces Maquiavelo, este pensador italiano interesante, está como en lo mejor de la política hegeliano, marxista, leninista, trotskista que atraviesa por muchos años la estructura política europea. Y obviamente Lefort está muy fuerte con eso y quiere demarcarse y obviamente quiere posicionarse, además rompió todo, quiere posicionarse por fuera de las mediaciones, por fuera de la estructura dialéctica, en sentido simple, ¿no? Por fuera de la estructura dialéctica, quiere mostrar otra forma de armar la estructura política, que y él mismo está levantando, como muy bien lo mostró Luis, él mismo está levantando, superando su filosofía arqueológica, que tenía sus problemas, superando la filosofía arqueológica, está haciendo como una cierta historia que no quiere ser hegeliano, marxista, leninista, trotskista, pero quiere ver momentos de unos con otros articulándose en la sociedad actual y superando todos esos juegos que están apareciendo, por ejemplo, su enemigo Lefort. Eso es lo que yo creo que está pasando. Sí, es posible que sea eso. Es decir, él quiere decir, yo puedo llegar a donde llegan los marxistas, leninistas, trotskistas por otro camino.
y no necesito a Maquiavelo, sino que lo puedo ningunear. Sí, lo puedo, sí, me lo saco. Sí, eso sí, eso... Bueno, y es que incluso, por ejemplo, el mismo caso de Spinoza, ¿no? que también Foucault tampoco le hará demasiado caso. Es verdad, ¿verdad? Es curioso, de todas maneras, que si bien toda la tradición de la que viene Lefort es una tradición que de alguna manera es una tradición, yo diría que sectariamente contrapuesta, digamos, a la de Foucault, es decir, Lefort, Castoriadis, que vienen del trotskismo, que fundan socialismo y barbarie, Foucault, que viene, aunque sea un poco escépticamente, digamos, del Partido Comunista, que tendrá relación con los maoístas, que es un mundo que esto, aunque los dos todo sea París, son imaginarios totalmente diferentes, pero claro, es curioso, digamos, el caso de Althusser, que sí que Foucault ha estado vinculado al Althusser, y Althusser sí que reivindicará también desde una tradición diferente de la de Lefort a Maquiavelo. Es decir, que a Maquiavelo no solo es Lefort, sino que también, por esto antes he hecho este pequeño comentario al Althusser, porque también es un personaje que es interesante. O sea, Althusser reivindicará a Spinoza y reivindicará, digamos, a Maquiavelo. Y Spinoza, a su vez, también, como he dicho antes, es el primero que reivindicará dentro de una tradición, digamos republicano, emancipatoria, digamos, a Maquiavelo. Y Althusser también se sitúa, ¿no? Y la manera, digamos, como Foucault se desmarca también de esta tradición con la que sí había estado de alguna forma vinculado, también es curiosa, ¿no? De hecho, es... Pero bueno, hablando un poco... Perdona, con lo que has dicho antes, Ricardo, de todas maneras, que has dicho lo de la sociedad de control y tal, no sé, pero de todas maneras, digamos, en defensa de Foucault, es importante mantener, y él insiste, que el poder soberano, el poder disciplinario, se sigue manteniendo. O sea, quiero decir que en esta sociedad de control... Era muy buen hegeliano Foucault. Esa es la tesis de Hegel, que todos los momentos se van superponiendo unos con otros. Claro. Sí. Es una mala lectura que se puede haber hecho. Que no es lineal, claro. Esto, y siempre está presente. Y también es interesante la referencia que hace también a los totalitarismos y, claro, de alguna manera también es también la crítica que le hace Rancière, digamos, a Foucault, es que Foucault no hace política, o sea, no da nunca una alternativa política. Y de hecho el mismo Foucault, y yo estoy de acuerdo, lo que a él le preocupa es más la ética, digamos, que la política. Y nunca en ningún momento da... Es decir, por ejemplo, al final del derecho, de defender la sociedad, bueno, no sé si es al final o al final de una de las clases que da, dice una cosa interesante, que es que sería interesante plantear algún tipo de derecho al margen de la soberanía y que cuestionara, digamos, las normas disciplinarias. Es decir, es un momento en el cual plantea, digamos, el derecho o incluso las instituciones como instrumentos, podríamos decir, de emancipatorios. De hecho, hay un libro que, no me acuerdo del autor, es un autor español, Marcos, no sé qué más, un libro interesante en el cual pues, plantea un poco el cambio, digamos, en la noción de derecho de Foucault, que al final, sobre todo hasta el año 75, incluso en buena parte, digamos, en defender la sociedad, plantea el derecho siempre como una ficción para ocultar, digamos, las relaciones de poder, los conflictos sociales, siempre una forma de legitimar, digamos, a los que dominan, ¿no? Pero luego, claro, habla del derecho de los gobernados, ¿no? Y el derecho de los gobernados justo coincide con lo que dice Maquiavelo, o sea que leyendo a Maquiavelo, igual en el año 75, igual le hubiera dado alguna pista más sobre lo que sería este derecho de los gobernados, ¿no? Además, como otra cuestión
que ahora suscita la idea esta de que él quería llegar a las mismas cimas, pero siguiendo otros caminos, que este derecho estaba ya contemplado en la primera Constitución revolucionaria francesa. El derecho de revocación, ¿no? Sí. El derecho de los ciudadanos a no aceptar cómo la institución y cómo los gobiernos actuaban. Y eso existía. Lo que pasa es que asumido por una determinada tradición política, pues a lo mejor él quería llegar por otra. Yo, eso sí, ahí yo estoy de acuerdo. Estaba pensando otra cosa, Ricardo y Luis, eso se lo vamos a preguntar a Balibar. Porque Balibar estaba ahí, Sí, Balibar en medio de toda es hijo de todo esto, Balibar, sí, sí. Claro, a Balibar le podemos preguntar, oye, ¿por qué Foucault no leía los y seguro que durante una hora nos tiene entretenidos explicándonos los pelos y señales porque Foucault era así, ¿no? Sí. Muy bien. Pues más cuestiones, ¿no? Que estamos aquí copando el debate, si hay más cuestiones o más preguntas o comentarios. Yo estuve hace 2 años o 3 cenando con Negri en su casa y con la Judith Rebel, y ahí les cuento una primicia. Él estaba trabajando Maquiavel y Althusser. En eso estaba. Él quería hacer después con la pandemia le vino la depresión, pero andaba trabajando en eso. Estaba trabajando con cartas, con todo. Me mostró lo que estaba haciendo en su despacho. Estaba metido, porque es un tema tremendamente político. Político. Y para repensarse la teoría actual. Claro, sí. Yo tengo un comentario de neófito, si me permiten. Adelante. Pareciera ser que la política como actor secundario de la filosofía está regalando un espacio que tiene que ver con las mismas cuestiones originarias y que, sin embargo, no desarrolló, más allá de la mediación, ninguna otra competencia como para hacerse cargo de la complejidad de su rol. Que hoy día se hable de normatividad, del reposicionamiento de la ética, que es lo que estamos viviendo en Chile. Yo soy chileno. Y que en rigor el conflicto no esté dado en ese nivel, sino más bien está dado en la forma de ejercer el poder político, haciéndose ninguna cuestión en relación a los temas más de fondo contenidos en lo que está pasando. Y puede ser que la política se vea casi como una acción secundaria, cuando en rigor es la acción central, porque es la que nos permite vivir entre nosotros, reconocernos entre nosotros de una manera humana, por decirlo de otra. Eso no quiere decir que sea fácil de esa manera. Y claro, los que se han especializado en determinadas partes de la complejidad tienden a mirar todo, es como el cuento de los fenicios, desde esa parte, y tratan de que esa parte sea la más relevante. Pero en rigor, el ejercicio debería ser hoy día, más bien, volver a recomponer aquello que la Ilustración separó para entenderlo mejor, dijeron. Mirado después, quizás no era para entenderlo mejor, sino más bien era para fraccionarnos mejor. La reintegración de ese ser humano se ve compleja porque nos especializamos en separarlo y no en reintegrarlo. Ese es mi comentario de neófito, disculpa. Bueno, yo de todas maneras, con respecto, digamos, a Foucault, que bueno, un poco es el tema, ¿no? Porque hablaba de Maquiavelo, pero he hablado más de Foucault como mínimo. Yo creo que Foucault sí que intenta mantener, digamos, la dimensión política de la ética. O sea, hay unos intentos, que esto yo creo que Rancière lo ha denunciado muy bien, ¿no? O sea, unos intentos de intentar pasar, digamos, la política a la moral o de moralizar la política o de convertir la
la política simplemente en un problema moral, ¿no? Y esto, evidentemente, bueno, es bastante, o sea, es un mecanismo bastante claro de intentar despolitizar, ¿no? Y sí se tiene que criticar. Pero yo en el caso de Foucault tampoco lo creo. Yo creo que Foucault siempre mantiene, digamos, aunque él sí que yo creo que su preocupación es una preocupación más ética, pero siempre mantiene la dimensión política. En ningún momento, incluso en el curso que es la hermenéutica del sujeto, que podemos decir que está plenamente dedicada a la ética y se olvida de la política, pero luego ya el curso siguiente el gobierno de sí de los otros vuelve otra vez a dar una dimensión política, ¿no? Es decir, por lo menos el planteamiento digamos, de Foucault, yo en parte estoy de acuerdo, sería entender la ética como aquello que nos permite, digamos, construirnos a nosotros mismos en un marco político, digamos, en el que esto sea posible para todos. O sea, un poco a partir de este texto que tanto reivindicará Kant al final, que es el texto de Kant, de que es la ilustración, ¿no? de pensar por ti mismo, de tener tu propio criterio, de ser capaz, digamos, de construir tu vida. Pero yo creo que Foucault siempre deja claro que esto solo es posible dentro de unas determinadas coordenadas políticas. Es decir, que no podemos, o sea, que esto sí que a veces se le ha criticado a Foucault, pero yo creo que no es justo porque Foucault siempre mantiene esta dimensión. En ningún momento plantea, digamos, que hay que olvidarse de la política para dedicarse a la ética, que yo creo que esto sería un poco lo que tú estás criticando, ¿no? Que sería la despolitización terrible, digamos, a que en parte nos quieren conducir, ¿no? Planteando que, bueno, pues cada uno que se construye a sí mismo y no, yo creo que Foucault no entra en esto, o sea, esta dimensión política. Pero otra cosa es que a él, claro, ¿no? Y esto es lo que le critica un poco Rancière, o sea, que habla más de política, digamos, como resistencia, como derechos de gobernados, y no plantea, digamos, en ningún momento, porque esto sí que se resiste. Y en ese sentido, lo que dice Jordi es verdad, por ejemplo, de no referirse a la propia Constitución francesa. O sea, parece que yo creo que sí, que Foucault arrastra un prejuicio que él mismo se ha creado. Es decir, toda la etapa, digamos, del entorno de crítica, digamos, al humanismo en el que aparece, que es una crítica al humanismo que es correcta, porque él lo dice. Dice, yo critico el humanismo porque Stalin, la democracia cristiana, todos hablan en nombre del humanismo. Olvidémonos del humanismo porque el humanismo es una palabra que puede utilizarse para justificar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, el mismo antihumanismo, digamos, que criticará, por ejemplo, Althusser, ¿no? Pero yo creo que, claro, en el momento que habla de derechos de gobernados, le dicen, bueno, pero esto es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en cierta manera sí, pero claro, Foucault, digamos, le cuesta reconocerlo, ¿no? Y le cuesta reconocer que hay que apoyar igual pues instituciones, leyes, justamente como límites, digamos, contra el poder, ¿no? Y finalmente, pues bueno, esto ya es un poco, yo creo, una opción personal, digamos, de Foucault, que no quiere, digamos, formar parte, digamos, de ninguna propuesta política concreta, ¿no? Esto puede ser más o menos criticable, pero sí que nunca apuesta por una determinada opción. El micrófono, Jordi. No se te escucha, Jordi. Sí, digo, si no hay más comentarios ni cuestiones, pues damos la sesión por terminada. Agradecidos, muy agradecidos a Luis Roca que nos ha empezado, ha roto el hielo de este seminario y bueno, emplazamos a los presentes y a los ausentes que también han mostrado su interés y los nuevos que puedan llegar al siguiente encuentro que será el jueves 25 de noviembre, también a esta misma hora.
y que ya como vamos creando una base de datos, pues ya todos recibirán el enlace y seguiremos, vista la situación en la cual se encuentra la Universidad Autónoma, pues seguiremos utilizando el Meet y vamos a seguir así. Para la próxima sesión pues tendremos al profesor Roberto Alejandro, que es profesor de Teoría Política en la Universidad de Massachusetts, y bueno, tienen yo ahora de memoria no recuerdo el título, pero él es especialista también en el mundo antiguo. Yo creo que va a hacer alguna referencia también a los pensadores antiguos. Y en fin, pues muchas gracias. Reitero el agradecimiento a Lluís Roca por su intervención y bueno, hasta la próxima. Gracias a Gracias a vosotros. Gracias a todos. todos. Gracias, muy bueno. Vale. Gracias Luis, gracias Jordi, Vale. a todos los que están presentes. Hasta la Muchas próxima. gracias. Ricardo, un abrazo. Vale, Cuídense. gracias. Cuídense, nos vemos en noviembre. Chao. Vamos a escribir. Que ya está, vaya. Ya está. Ai, ja estic. Ostres, què és? Ai, Déu meu, ja està. Ai, que ja està. Que t'ha balat, per favor, és que m'he quedat bloquejat. No sabia, no recordava el mòbil. Posat nerviós, perquè ja és un... Sí. Bueno, sembla que sí que ha quedat bé, Maria. És que primer això, ja et dic, el moment aquest que m'he posat més nerviós. Després m'estava quedant sense mòbil i és que estava bloquejat perquè estava explicant i no sabia el mòbil com ho podia connectar. ¿Anat bé, no? Sí, bueno, sí. Sí, després ho posaré. És que clar, és de l'Autònoma, saps què passa? Que és de l'Autònoma, però clar, és que a l'Autònoma no es pot gravar res. Ho fan en Meet perquè és una cosa de l'Autònoma, però com? Encara funciona? Què? Fort, no?
Vale. Avui comença. No vas al metge? No tens metge ara? No has d'anar al metge, Mercè? No has d'anar al metge? Són les 6, no? Ah, sí. No sé què passa.